Creo que eso que mencionas de los tryouts abiertos y cerrados, puta, sí es una gran diferencia. O sea, cuando he estado en algunos tryouts de la parte de entrenador, sí me he dado cuenta que facilita mucho la evaluación de gente. O sea, Como el tener este proceso de abierto y luego cerrado. cortas nada más, o sea, se cuenta, pasas de 70 jugadores a 50 jugadores a 30 Ujú. jugadores. Y ya Sí, lo último quedas con, no sé, 10. No sé, lo que decides quedarte, ¿no? sí, O sea, ya haciendo como pensamiento, dije, güey, pues es que nosotros debimos haber tenido tryouts cerrados. O sí. sea, solo los tryouts abiertos. Honestamente, hay gente que pudimos haberle dicho, sáltate los abiertos, vete directo al cerrado. Ujú, Es, tuvimos una jugadora que se lesionó en un tryout cerrado, digo abierto, que dije, que luego pensé, ella pudo haber ido directamente al tryout cerrado, donde es un ambiente mucho más cuidado, mucho más, ujú. etcétera, etcétera. Pero sí está cañón que, o sea, tienes que resaltar sí o sí. O sea, sí, 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 se me hace muy difícil esa parte. Porque como entrenador yo lo estoy viendo como pensando al otro lado. Estás caminando con, o sea, yo era el entrenador general, entonces yo ujú, no tenía grupos, yo no tenía un grupo de jugadores, o sea, sino que más bien yo iba caminando, le preguntaba una cosa a los evaluadores, bla, bla, ujú. bla, y para que yo te volteara a ver, tenía que pasar algo. Claro. O sea, tenía que haber un vuelo, un hawk, una recepción muy cañona, una Ujú, defensa cerda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera es como, ok, esta persona sabe tirar, ok, ujú. sí, ta, ta, ta. Y los Sí. evaluadores se fijaban un poco más en, mm, o sea, sí agarró el disco, pero su técnica está Ajá. chaquetón, está chaquetón, ¿no? Sí, Y también era como, sí agarró el disco, pero siento que fue porque la estaba marcando esta persona. claro. O sea, te abres más por... Y ya en el cerrado, que fue el que tú viviste el segundo día con Austin, ya es como, güey, ya te voy a poner a ti, que eres el Ujú, cortador cabrón de estos tryouts, contra esta defensa que ya conozco, ujú. esta jugadora defensiva que ya conozco y que sé que es buena. Sí, Puedes quitar esta marca, vas a ser bienvenida seguramente. sí, exacto. Sí, creo que de un lado como de coacheo y como planeación de tu equipo está muy chido tener ese privilegio, ese lujo de decir, vamos a hacer un tryout abierto y de ahí que solo regresen las que queremos que regresen. Y creo que te habla mucho también como de la población que tienes de jugadores o jugadoras, porque pues justo, o sea, Austin, por ejemplo, hubo mucha más gente en Austin de lo que hubo en San Diego. Eh, bueno, mucho como relativamente, porque en San Diego tal vez éramos 65 personas el primer día, pero en Austin éramos como 90. Entonces, solo estás en un mar de gente, que es gente que juega Ultimate en como más o menos cerca de ahí. Y de ahí es como abres las puertas, que lleguen todos. Y de ahí un poco la sensación era como, un poco solo tienes que sobrevivir el corte como en el primer día, solo es como justo como no te equivoques, o solo o vamos a regresar mañana los que sabemos jugar como más o menos bien, porque también al ser abiertos, pues también te expones a que pues va a llegar gente que tal vez no tiene tanto juego, tal vez solo quiere la experiencia, tal vez solo quiere ver cómo se siente, no tiene tanta técnica o lleva poco tiempo jugando, ta, 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 ta. Entonces, muchos de esos cortes es nada más como, o sea, sabes, en el minuto en el que llegas y ves a la gente lanzando en el primer drill, ya sabes como, estas 10 personas no van a estar mañana. Y ya Sí, de ahí es claro. como vas como depurando un poquito el grupo, depurando un poquito. Eh, y entonces esa fue como la experiencia en Austin principalmente, que era tanta gente, entonces era un poco como, ok, solo es lograr como jugar un poco, tal vez no voy a lograr destacar tanto porque justo somos tanta gente que vas a tener segundos en donde alguien te está viendo, vas a tener algunas reps en donde alguien te está poniendo atención, entonces solo como sobrevive un poco y ya el segundo día sí se sentía y se notaba en la gente y creo que hasta la actitud cambió con los jugadores. Ya era como más, la gente estaba como tratando de destacar, como voy a hacer esto, voy a hacer estos pases chidos o mírenme cómo corro a largo, tal, 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 que creo que fue algo que a mí me costó trabajo, justo como este balance que te digo, como entre hacer
lo que tienes que hacer y un poco era como, sentía que a veces ofrecía cortes como, mira, este corte está bonito, fácil, dame este break chiquito y podemos seguir moviendo el disco. Y luego como solo no lo lanzaban y estaban esperando a que alguien corriera largo para poner el hook chido, así como, ok, güey, o sea, está chido que quieras demostrar, pero pues también tenemos que jugar Ultimate, ¿no? O sea, es un balance raro entre como nada más enseñar tus habilidades y jugar Ultimate. Eh, pero creo que con la cantidad de gente en Austin, por ejemplo, creo que incluso necesitas 3 días, o sea, porque justo, o sea, el segundo día es como, ok, somos 60. O sea, de 60 todavía tienes que cortar a un mar de gente. Todavía tienes demasiado. Entonces, siento que incluso hubiera sido bueno tener otro día y te habla de eso. O sea, te habla de como coach y como equipo te puedes dar la libertad de estas 90 personas que llegaron y que están interesadas en jugar en mi equipo. Tal vez voy a firmar a 5 de ellas. O sea, si bien les va, porque ya tengo a estos otros 20 jugadores que ya conozco, que jugaron la temporada pasada, que estaban en tal equipo. Por ejemplo, en la región justo de Texas, se acaba de deshacer el equipo de Dallas. Había un equipo en Dallas que el año pasado jugó y tenía su roster completo de 30 personas. Se Ujú. deshizo el equipo, ya no existe Dallas, entonces ahora pues, todos los jugadores de Dallas están haciendo tryouts en Houston y en Austin. Entonces, como, bueno, pues hay mucha más competencia y pues solo tienes que hacer algo muy impresionante para que tengas, si acaso, una oportunidad de quedar. Sí, creo que sí, o sea, nosotros, por ejemplo, o sea, hablando de la cantidad de gente que mencionas y cómo pudimos haber hecho los cortes, o sea, nosotros recibimos 75 personas, Ujú, las cuales yo ya sabía que unas 15 no estaban haciendo tryout. O sea, era como, estas 15 ujú. van a quedar. O sea, no hay manera que no queden. O sea, tendrían que tener Sí. el peor día de su vida y escupirle a un entrenador para no quedar. Sí, exacto, ¿Sabes? porque incluso teniendo el peor día de su vida, es como, Tienen, bueno, tuvo el peor día de su vida, pero sé que ese es el peor día de su vida y conozco todo esto que ha hecho antes. ajá, y además, y yo creo que la forma que lo sustituimos, la situación de no tener tryouts cerrados, Ujú. que aparte el tryout cerrado también es un tryout. O sea, la gente cree que, es que me invitaron. No, güey, todavía tienes que rifarte, güey. O sea, no es que te vayan a Sí, invitar, güey. sí, sí. La forma que lo más o menos lo solucionamos es creamos un equipo de gente que ya sabíamos que no iban a quedar. Ujú. Después del primer día dije, estas jugadoras no van a quedar a menos que el domingo muestren algo. O Sí. sea, y de repente el equipo más débil le gana al equipo más fuerte. Ujú. No. Y entonces ya tuvimos equipos, señalamos gente, o sea, le dije, hablamos con los evaluadores, porque eran los entrenadores y aparte un pod más grande de evaluadores, ¿no? Que eran Ujú. jugadoras de experiencia que ya sabíamos que iban a quedar en el equipo y tal vez estaban lesionadas. Entonces le dijimos, no hagas ruido, o sea, vas a quedar, Sí. échame la mano con él. Entonces lo que dijimos, que fue una cosa que por ejemplo, y voy a usar a nuestras conocidas Casia y Brenda. Ujú. O sea, yo sí le dije vamos a poner a Casia contra esta y esta. Ujú. Vamos a poner, queremos ver cómo lo hace en su individualidad, o sea, en sus habilidades individuales. Y entonces fue como pasó la primera fase, fue como o sea, la pusimos realmente contra, yo creo que es la mejor cortadora del equipo. Ujú. Casia, no estoy diciendo que ganó su reto, pero mantuvo su terreno, o sea, y le hizo unas defensas, y le hizo varias recepciones, etcétera. Entonces dijimos, eso lo tiene, y Ujú. ya hablamos, oye, ahora revisa esto. Pero era un grupo más chiquito, o sea, era un grupo que ya teníamos muy claro de, güey, toda nuestra energía nos vamos a llevar a evaluar a esta gente. Ujú. Claro. Ya tenemos una burbuja más grande de gente que casi no les vamos a poner atención. O sea, Ujú. es como, o ya estás dentro, ya ni te voy a pelar porque, Sí. pues, nada más quiero ver que llegues y no llegues totalmente fuera de forma, ¿sabes? Ujú. O sea, llegaste en la forma que normalmente estás, perfecto, vas a quedar. Sí. Y el otro lado, que es como, chale, es que ya vi que tu técnica de tiro no es la mejor.
Sí. Ya vi que tu técnica de recepción no es la mejor. Te cuesta Ujú, trabajo posicionarte en defensa, te cuesta, o sea, tienes un corte nada más, solo tienes un corte. O tienes ideas que para mí eso es importante, tienes ideas muy cerradas de cómo se hacen las cosas, ¿no? Es que, ujú. pues es que el corte se hace, voy para arriba y voy para abajo. Ajá. Es como, oye, ¿por qué no intentas esto? Es que así lo he hecho toda la vida. Sí. O no sé, hay muchas ideas que para mí ya están como muy salidas pues ese jugador, entonces se vuelve como, güey, pues más te vale que pues hagas una que pasó con una jugadora, o sea, sí hubo una que yo ya estaba considerando de no va a Mm, ser roster, ni de pedo, ni siquiera va a ser practice player. ujú. Y de repente en 2 puntos seguidos le tocó marcar una handler muy cabrona y pum, la sacó. Mm. Y luego hizo una defensa que de esas que dices, esta persona sabe jugar. O Ya. sea, ya sabes que Sí. está colocado en el lugar correcto, entonces sabe que nada más. Y fue como, ok, podemos poner más atención a esta persona. Y Ujú. al final quedó de practice player. Entonces estuvo chido. O sea, sí Sí. hay esa situación. A mí se me hace. Sí fue un poquillo complicado para mí. O sea, sí me hubiera encantado tener 3 días, güey. 3 días Sí. que además, porque sí hubo 2 o 3 que quedaron ahí en la rayita que siento que se hubieran beneficiado si se hubieran mostrado contra más competencia, ¿sabes? Ujú, Pero aparte Austin, que bueno, tú lo viste de hombres, que siento que las mujeres y hombres sí son un poco diferentes. ujú, Los hombres, las mujeres sí se fijan mucho en tu vibra, o sea, cómo ujú, te estás relacionando. ¿Te ves confiada en el campo? ujú. ¿Te relacionas chido con tus compañeras? O sea, o te dicen, o nada más llegaste, te pusiste los tacos, jugaste, te quitaste los tacos y te fuiste. Ya. Eso es como cosas que... Y los hombres, no sé, por lo que tú me dijiste y lo que me han contado, es como, esto es mi trabajo, y llego y me pongo la papaca y hago mierda a todos porque aparte son unos atletas, Sí. siento que, o sea, aparte todo el mundo es alto, todo, o sea, es una mamada, cabrón, o sea. Pero sí, o sea, creo que esa cuestión que mencionas de fijarte, que creo que a veces no lo entendemos, como fijarte en cómo te relacionas con la gente es súper Sí. importante. Como, o sea, mucho del tryout es relaciones personales. O sea, el hecho de que un jugador llegue, se presente, hola, mi nombre es Luis Ujú, Ramos, estoy aquí haciendo tryout, gracias por darme la oportunidad, bla, bla, sí. bla. Ya hace que como entrenador es como, bueno, por lo menos le voy a poner atención los próximos 4 minutos. Sí. Por lo menos. Sí, Ya sí. así, entonces, o que lleguen y se presenten con sus amigas, o que festejen los logros de las compañeras, o etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, o sea, son bastante, o sea, para mí son muy importantes, porque en un equipo son las que te van a sacar los problemas, o sea, que una jugadora se porte de manera amable ante la frustración, te Ujú. dice mucho de que está acostumbrada a la competencia. Sí, Alguien que se claro. inmediatamente es que posee grande, que nunca compitió, Ujú. siempre fue mejor y de repente le dieron 3 cachetadas.